¿Qué tal? Dios te bendiga, iglesia. Una vez más estamos acá compartiendo este mensaje de Jesucristo, este mensaje de buenas nuevas, buenas noticias, como es lo que quiere decir evangelio. Eso quiere decir evangelio, buenas noticias. Así que estamos acá con un nuevo mensaje de Jesucristo para tu vida, para alimentar tu espíritu, para alentarte en este tiempo tan singular donde tenemos que estar aislados en nuestras casas, a salvo en nuestras casas. Quiero comenzar este mensaje contándote algo que me pasó hace tiempo, donde un amigo más grande que yo, que iba a la iglesia con nosotros, se le ocurrió decir algo como: ¿por qué no vendemos las cosas? ¿Por qué no vendemos nuestras casas, vendemos nuestras pertenencias, vendemos nuestras propiedades, aquellos que la tenían, y nos juntamos como una comunidad y nos vamos a vivir a un lugar apartado, a una montaña, ir a un campo, a un lugar donde podamos estar solos, los familiares, los amigos, los conocidos, en donde no haya necesitados, en donde tengamos que trabajar la tierra, en donde si hay alguien que necesite, entre todos lo podamos ayudar. Y la verdad que sonaba muy lindo, era algo como soñado, era algo que se veía bien a simple vista. Y yo era adolescente en ese tiempo y pensaba dentro de mí qué bueno que estaría esto, pero después, estudiándolo bien a esta situación, me puse a pensar y digo, pero lo que estábamos pensando quizás no va de la mano con lo que Dios quiere, porque estaría cumpliéndose el propósito de Dios en mi vida un poco a medias, digamos, porque podemos juntarnos y vivir juntos, pero ¿a quién le pasaríamos el mensaje de Jesucristo? Así que estaba medio como incompleto ese propósito por el cual fuimos llamados. Y buscando en la palabra de Dios me encuentro con el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 32, en donde habla que una multitud de personas, luego de experimentar los milagros de Jesucristo, luego de vivir con Jesús esos 3 años de su ministerio, viendo lo que Dios hacía por medio de Jesucristo, realmente abrieron su corazón a este camino de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, y se habían propuesto entre ellos vender sus cosas, vender sus propiedades, sus pertenencias y el dinero que habían juntado, ponerlo a los pies de los apóstoles, que eran los encargados de repartir según la necesidad de cada uno. Algo tan soñado como lo que había hecho mi amigo hace mucho tiempo, vivir como una comunidad feliz, vivir en un lugar sin necesitados o sin que gente esté necesitada. Pero sabes que ese plan o eso sería algo que estaría muy lejos de los proyectos de Dios, porque el proyecto de Dios o el plan de Dios es que prediquemos el evangelio a toda criatura. Y en los siguientes capítulos vemos cómo estos cristianos que estaban cómodos en esa situación, que estaban experimentando el poder de Dios porque los apóstoles hacían milagros, hacían prodigios y la mano de Dios se veía en cada momento, estaban como cómodos allí. Entonces tuvieron que empezar a huir porque los romanos empezaron a perseguirlos, y de esa forma empezaron a huir a las ciudades que estaban alrededor, transmitiendo el mensaje de Jesucristo, que era el propósito real de Dios. Así que en todo ese trayecto, en todo ese estado en donde estaban siendo perseguidos y huían, allí Pedro y Juan fueron apresados. Se los pusieron allí en un concilio y lo empezaron como a juzgar con la intención quizás de matarlo. Hasta que aparece un tal Gamaliel, un fariseo, en el capítulo 5 de Hechos 5, versículo 38 y 39, dice así: Gamaliel decía: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no sea tal vez hallados luchando contra Dios. O sea que este fariseo, que se veía que tenía algo de temor de Dios, Gamaliel, muy reconocido por sus escritos y sus libros, en un momento dice: muchachos, dejemos a estos hombres, hablando de Pedro y de Juan, dejémoslos libres, porque si esto es una idea de hombre, se va a desvanecer como toda idea de hombre, se va a disipar.
Ahora, si es de Dios, eso va a seguir su transcurso. Y eso me trae a mente a John Lennon. Porque John Lennon en algún momento de su auge, en su época en donde estaba con los Beatles, él se animó a decir que el cristianismo estaba en decadencia y que los Beatles se habían vuelto más populares que Jesucristo. Eso fue lo que él pensaba, un pensamiento de hombre. Y todo lo que hace el hombre va a ser desvanecido y va a ser disipado. Y John Lennon fue el primer integrante de la banda de Liverpool que fue asesinado por un fan. Quizás todavía no se lo terminó de olvidar, pero quizás con el tiempo mis nietos sepan muy de oídas quién fue John Lennon, y se va a disipar y se va a desvanecer, como también ha sucedido con el Titanic. Algo tan tremendamente grande y tan monstruoso para el tiempo en que se hizo, en donde se comenta que el dueño que creó el Titanic dijo: este barco ni Dios podrá hundirlo. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Terminó el primer día, el inaugural, en el fondo del océano Atlántico, en las frías aguas del Atlántico. Todo lo que hace el hombre se va a desvanecer, todo lo que hace el hombre se va a disipar, pero lo que haga Dios, eso va a prevalecer por siempre. El COVID-19 es un virus que estamos padeciendo y dicen que lo han hecho en un laboratorio, que lo inventó el hombre. Y como todo lo que hace el hombre, esto va a disiparse, esto se va a desvanecer, esto es temporal, esto va a pasar y te lo aseguro, no porque sea un iluminado, sino porque la palabra de Dios dice que estas cosas van a pasar. Y hagámosles quizás un poquito de caso a Gamaliel, que en su versículo ahí en el 39 dice: no sea que estemos luchando contra Dios. Todo lo que es de Dios prevalecerá. No peleemos contra esto, no sea que nos encontremos luchando contra Dios y contra sus planes. Y cuando empezamos a hablar de los planes de Dios, empezamos a hablar de los planos de Dios y los proyectos de Dios. ¿Qué es un plan? Un plan es un programa en el que se detalla el modo de llevar a cabo una idea. El plan o un plan es un programa en el que se detalla el modo de llevar a cabo una idea. Y tenemos que hablar que el plan de Dios en este tiempo se está cumpliendo a la perfección. Quédate tranquilo, las cosas están sucediendo como Dios quiere que estén sucediendo. Miren, los otros días estuvimos haciendo una reunión familiar, nos juntamos en el living de casa y leímos la Biblia y se me ocurrió leer el capítulo 13 de Apocalipsis, en donde habla de muchas cosas que van a suceder en un futuro y que se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora, pero me animo a decir que todavía no es lo que se está cumpliendo en ese capítulo, pero es un pantallazo de lo que estamos viendo hoy, de lo que va a pasar en los próximos años. Son planes de Dios, son propósitos de Dios que Dios nos dejó en su palabra para que nosotros estemos acotando esta idea que está viniendo. Y cuando hablamos de planes de Dios o planos de Dios, también podemos poner la palabra, un sinónimo que pueda ser un mapa, el mapa de Dios. Y el que lee el plano y lee un mapa está leyendo lo que va a suceder. Y recuerdo lo que habló el pastor Jorge Di Napoli el domingo pasado, en cuanto él decía que hablaba de sus viajes familiares, y él contaba que cuando salía iban por Mendoza y contaba de sus experiencias, y él decía que el camino te lleva a ver diferentes paisajes, y haciéndolo a colación de lo que estamos viviendo como cristianos. Estamos en un camino en donde vemos diversos paisajes, en donde muchas veces nos toca transitar, y eso me hizo recordar a algunos viajes que hicimos también nosotros en familia, viajes de vacaciones placenteros, en donde cuando vamos a visitar un lugar nuevo, siempre vamos a un lugar de información turística para que nos den un folleto a donde queremos ir, para que podamos estar bien asistidos, para que podamos estar ubicados,
para que podamos estar direccionados a donde queremos ir para llegar al destino al que queremos llegar. Entonces, siempre lo que hacemos es detenernos, leemos, vemos la información y allí emprendemos el viaje. Y cuando vas por la ruta, empezamos a ver campos verdes, decía el pastor de Nápoli, y de repente empezás a subir las montañas y en un momento es un poco más rocoso y es un poco más escarpado. Hablando en una forma espiritual, muchas veces nos toca vivir tiempos lindos, tiempos de sol, tiempos de prados verdes. En otros momentos en nuestro camino espiritual nos tenemos que ver escarpados o tiempos rocosos, pero hay momentos donde nos hace Dios meter adentro de un túnel. Y vos podés estar viniendo con tu auto en un día soleado y te metés en un lugar que es todo oscuridad y se oscurece todo. En un sentido espiritual te estoy hablando. Quizás te estés metiendo o estés adentro o estemos adentro de un túnel en donde lo único que vemos es oscuridad y no sabemos lo que nos queda detrás del final de ese túnel. Y nos ha pasado a nosotros experimentar cosas en la provincia de San Juan, también de Mendoza, en meternos en un túnel, tener que prender las luces en medio del día, pero cuando llegas al final del túnel quizás nos toca vivir una nube. Y por la altura que hemos transitado, estamos a una cierta altura, entonces salís a una nube y entonces no ves nada. No solamente transitaste por un túnel oscuro, sino que cuando salís de ese túnel te metés en un lugar donde hay densidad y hay niebla y hay una nube. Entonces perdés todo el sentido de la visibilidad. Entonces cuando perdés el sentido de la visibilidad, ahí empiezan a cambiar las cosas. ¿Por qué? Porque te sentís medio como perdido. Y cuando te sentís medio perdido, empiezan a aflorar los nervios. Te cambia la cara, te cambia un poco el humor. Ya no se hacían los chistes que se hacían unos kilómetros antes. Y en un momento a otro se hace silencio. Y te voy a decir algo medio risueño, que una vez un muchacho contó, y es verdad. Cuando hay una situación tan densa dentro del vehículo, en medio de ese viaje placentero, lo primero que hace es apagar la radio. Porque parece como que la radio está de más. Y se hace un silencio en donde es tan denso que hasta se puede cortar con el filo de una navaja, se dice, ¿no? Y nadie dice nada, pero todos sabemos que estamos como perdidos. Quizás te estés sintiendo en esta situación. Quizás en este camino que nos tocó transitar, empezamos por un valle verde con sol, de repente nos metimos en un túnel oscuro en el que podemos estar atravesando y nos sentimos como medio perdidos. Y en ese momento, en donde nadie quiere decir nada, a algunos se le ocurre decir, ¿por qué no buscamos en el mapa a ver dónde estamos parados? Porque ahí está todo detallado. ¿Y saben qué? Uno busca el mapa y empieza a rememorar lo que han pasado momentos antes. Y quizás en ese mapa figurativamente decía que había que pasar cerca de un río y efectivamente nos recordamos que habíamos pasado cerca de un río. O de repente en ese mismo mapa decía que teníamos que pasar por sobre un puente y efectivamente hace unos kilómetros atrás habíamos pasado por un puente y ahora nos dice que tenemos que pasar por un túnel y es el túnel en donde todos estamos atravesando y estamos pasando. Entonces cuando vos ves el mapa y ves lo que estás viviendo y el mapa dice exactamente lo que estás viviendo, te cambia la cara. Te cambia la cara, se esboza una sonrisa, mirás a la persona que te está acompañando y le decís, quédate tranquilo, quédate tranquila, vamos bien. Estamos yendo por la dirección correcta. Así que cambia la cara, poné música, porque vamos bien. Uno cuando encuentra nuevamente el camino, se le transfiere todo eso que tiene adentro, se cambia y empieza a ver un gozo y una alegría, porque en el mapa vio plasmado que todo lo que está viviendo es exactamente lo que tenía que pasar. Nuestro mapa es la Biblia. Nuestro mapa, la palabra de Dios. Acá dice detalladamente al lugar que tenemos que llegar y de la forma que tenemos que llegar para llegar a buen destino. Ahora, hay personas que aún teniendo el mapa, la palabra de Dios, se sienten como perdidos.
están angustiados, están deprimidos, y no los juzgo ni los critico. Yo solamente quiero llegarme a ellos para que entiendan que si se sienten como perdidos es porque quizás no han leído bien el mapa. Nuestro mapa es la palabra de Dios. Y muchas veces estamos pasando situaciones angustiantes o desesperantes porque no sabemos leer en nuestro mapa, la palabra de Dios. Así que yo te animo de que vos busques en tu mapa, que seguramente tenés en tu casa, y empecés a ver que vamos por buena dirección. Estamos transitando los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, no digamos como había dicho Gamaliel, no sea cosa que nos encontremos luchando contra Dios. Ahora, si tenemos un buen viaje por delante y tenemos un mapa y ahora estamos bien dispuestos a manejar por este lugar que tenemos que transitar, ¿sabés qué nos queda? Es llenar el combustible. Tenés que llenar el tanque de combustible. ¿Cómo se llena el tanque de combustible? En nuestro caso, con oración, con alabanzas, con adoración, con intimidad con Dios. Eso es lo que necesitamos, el combustible del Espíritu Santo, para poder transitar en este momento en donde estamos atravesando quizás túneles, quizás estamos atravesando alguna nube, donde nos sentimos perdidos. Nos damos cuenta que en el mapa está todo plasmado. Así que quédate tranquilo, no te asustes, vamos bien. Quédate tranquilo, no te asustes, vamos bien. Saben que hace unos años, no sé si estará todavía, había un programa que se llamaba Quinta a Fondo, de unos locos lindos que hacían cosas con los autos y con los fierros y arriesgaban y hacían cosas, la verdad, alocadas, que era muy divertido ese programa. Pero yo no te aconsejo que vayas a Quinta a Fondo, no te aconsejo que vayas rápido y que vayas así como medio como intranquilo. ¿Saben? Dios me ha regalado un vehículo, una camioneta. Digo, me ha regalado, aunque yo tuve que pagarla y tuve que esforzarme, entiendo que es un regalo de Dios, que le doy gracias todos los días por ese regalo que Dios me ha dado. Pero tiene una particularidad, tiene cesta. Así que cuando yo agarro la ruta, pongo cesta y voy tranquilo. No tenés que ir quinta a fondo, tenés que ir con cesta y tranquilo. Como una simbología con los autos, tenés que ir trasladar todo esto para empezar a ver el paisaje, para disfrutarlo. Un consejo mío, cambia la cara, poné música, porque vamos bien, vamos en buena dirección. Disfrutá de lo tuyo y de los tuyos en este tiempo tan singular. El destino está cerca, así que estemos tranquilos. Cambia la cara, poné música, porque vamos bien. Iglesia, quiero dejarte este mensaje de ánimo para que reflexiones, porque tenemos que entender que el mapa que nos dejó Dios, si vamos por él, se está cumpliendo a rajatabla. Así que llenemos nuestro combustible o llenemos nuestro tanque de combustible con oración, con estos videos, con la palabra de Dios, con predicaciones, con alabanza. Pero tenemos que tener el combustible lleno. Así que Dios te bendiga. Te dejo un abrazo virtual, te dejo besos virtuales también, un saludo de mi esposa Marcela y mío, para toda la congregación Centro Cristiano Amanecer y para todos aquellos que nos siguen por medio de estos videos en algún link en las redes sociales. Así que desde ya te agradecemos por escucharnos. Dios te bendiga.